los resultados del Manchester United esta temporada. Debido a que tiene nuevo DT, he decidido tratar de salvar a este club en este episodio. Vamos a tomar las riendas a partir de 2024, pero desde junio más o menos, y vamos a jugar hasta junio de 2027, que es el contrato que tiene activo en este momento el señor Rubén Amorim. En este episodio vamos a tener en cuenta todo y vamos a intentar ser lo más realistas posibles. Bien, para darle más emoción al episodio, vamos a jugar todas las finales a las que lleguemos. Esto nos garantizará muchas emociones, porque les aseguro, este episodio va a tener cantidades absurdas de finales, cantidades de goles, y ojo, porque vamos a tener un jugador que marcará la diferencia en este episodio. Poderoso like, suscríbanse y pónganse cómodos porque esto apenas empieza. Pero antes, un mensajito. Vamos a ver, bueno, en la vida real están en la jornada tal vez 17 y tienen unos 22 puntos. Aquí, bueno, nos toca empezar desde la jornada 15, o más bien la 16, una jornada atrás, y aquí nos muestra que tiene 19 puntos. Próximo partido sería, wow, iniciaríamos con Derby, y creo que ese Derby en la vida real lo ganaron. Es que no estoy muy al tanto, pero creo que lo ganaron. El caso es que vamos a tomar las riendas en copas como va. Ok, perfecto. Bueno, aquí no podemos ver exactamente. Vamos a tomar el Manchester, obviamente el señor Rubén Amorim. Voy a configurar esto y regreso con ustedes. Chicos, tengo que confesar que esta es la primera vez que juego en modo carrera de esta forma. Chicos, este es el 11 inicial que nos hemos encontrado en este instante en este Manchester United. Vamos a hacer retoques interesantes, claro que sí. De hecho, ya deben estar en la miniatura, pero ojo, porque según Transfermarkt, la alineación preferida de este señor Amorim es una 3-4-3 en línea. Intenté hacer lo mismo con esta plantilla, pero jugadores como, por ejemplo, Dalot quedan sin un lugar específico por temas de, no sé si mostrarles aquí, a ver, creo que, déjenme ver, digamos que esta podría llegar a ser la alineación que utiliza el señor, o venía utilizando el Sporting, tal vez es la preferida, pero como pueden ver tenemos MCs y tenemos hombres de contención como el señor Casemiro, el señor que todavía los vamos a usar evidentemente, aunque Casemiro tiene un futuro amenazado en este episodio, y no tenemos laterales derechos, así que creo que voy a tomar decisiones un poco fuertes. Quizás ustedes no las aprueben del todo, déjenme organizar esto. Por ejemplo, esta 4-2-1-3 me parece espectacular, porque podríamos utilizar a nuestros muchachos de mucho mejor manera, porque por ejemplo podríamos dejar Ugarte ahí y tendríamos de sustituto a Mainoo. A Matt, vamos a darle más titularidad a Matt, porque el futuro de Anthony no es seguro con nosotros, igual que el de Cersei, porque, bueno, así creo que van a ser las cosas. Este señor, bueno, yo creo que lo voy a convertir a MCO para que le ayude a el señor Fernández. Ojo que el futuro también de Casemiro no es seguro. Garnacho, quiero darle titularidad. Este señor, no voy a dejarlo aquí, perdón. Aquí de esta manera, más bien el titular va a ser este señor, porque estamos cerca del mercado de enero y vamos a traer un 9 sí o sí. El 9 ya debe estar en pantalla, perdón, en la miniatura. Aquí vamos a darle más titularidad a Lloro, y este señor también vamos a ponerlo por aquí. Eriksen no tiene un futuro claro con nosotros. Estos jugadores irán a préstamo. Luke Shaw está lastimado, igual que Evans, que se está recuperando, y Lindelof. No sé cuántas semanas tengan estos tres señores. Este ya está para jugar, pero pues Evan no mucho. Vamos a iniciar este episodio. Vamos a empezar a jugar, a simular más bien, y veamos qué pasa en el mercado de invierno, porque es donde empezamos a hacer la magia. Llegamos al mercado de fichajes de enero de 2025 y sabemos perfectamente que jugadores como el señor Marcus Rashford, bueno, este sí es un chico que se va a préstamo, y este señor no están en los planes de el señor Amorim, así que vamos a ver qué sucede con ellos, qué ofertas llegan, pero de momento primero veamos la lista de deseos. La lista de deseos, que es bastante buena. Ay, chicos, tengo muchas intenciones de fichar jugadorazos para este club. Partamos o empecemos por el hecho de que necesitamos un 9 de calidad, y este señor Víctor Gyökeres lo está haciendo bastante bien, y al parecer ya está un poco aburrido en su club. Rubén Amorim lo conoce, yo creo que llega bastante bien. Últimamente ha habido un rumor fuerte de que el Napoli quiere hacerse con los servicios, o más bien quiere vender a este señor, cambiarlo, que se encuentra en el Galatasaray, con una transferencia, se dice que posiblemente por Anthony, o también les interesa el señor Rasmus Højlund. Incluso también han mostrado interés por
Rashford, pero recuerden que Rashford es posible que se vaya al Barça. Bueno, no sé cómo sea la cosa. Este chico sí me lo imaginé yo solo, está brillando, se dice que hay interés del Real Madrid, hay interés también creo que del Liverpool, o no sé si es de los Spurs, creo que la cosa está por ahí, pero a mí me gustaría traerlo, creo que sería una muy buena opción de cara al futuro. Este también está sonando mucho, yo creo que me lo voy a traer, aunque se dice que el Atalanta no quiere dejarlo ir. Y el fichaje, bueno, el segundo fichaje bomba podría ser este, aunque el señor este señor me sirve creo que también como extremo, no, creí que me servía como extremo izquierdo, me parecía que en otros FCs funcionaba de esa manera. Brand White, sí señor, pensando en el futuro, y otro extremo izquierdo que podría, déjenme ver cuánto vale, 98 millones y este vale 115. Bicha Kvaratskhelia podría ser, podría ser, y Rafael Leao, porque Rafael Leao está bastante costoso. El señor Di Marco, aunque tenemos ahí jugadores muy interesantes como Shaw y el señor, ahora se me fue el nombre del señor de los Países Bajos, que lo está haciendo bastante bien, pero en la vida real no mucho. Íñigo, dicen que Íñigo le encanta o le llama la atención al Manchester United, yo no lo vería así. Otro delantero centro que podría llegar es el señor Colomwani, que al final parece que Luis Enrique no está muy satisfecho con él. La portería para Rubén Amorín se dice que es bastante opcional a que cambie, o no sé si dije bien eso, bueno, mejor dicho, está aburrido con el portero. Creo que hay opciones. Me gustaría traer a Meslier pensando en el futuro. Ojo que por ahí hay más porteros de calidad titular. Este es un chico de cara al futuro que podríamos traerlo y enviarlo a préstamo. Kobel es el portero que le gusta al señor Amorín, también Meslier, pero Meslier no creo que tenga calidad de titular. La tiene más el señor Kobel, aunque no creo que cambiemos el portero en este mercado. Benjamin Sesko, un delantero, un 9, pero en el futuro. También es para el futuro. Nico Williams lo veo más en el Barça, aunque aquí no me desagradaría. Ferguson es otro delantero pensando en el futuro. Es menor que el señor Sesko, sí, es un poquito menor, y Ferguson lo veo un poco más en el United. Este chico también interesa como lateral izquierdo y pensando en el futuro no está nada mal, en lugar de, ¿cuál fue el señor que vimos hace un momento? De este señor Di Marco. Es que Di Marco, bueno, ya veremos qué sucede. Y por último tenemos este señor Mike Maignan, que sería otro portero como titular, pero yo creo que me iría por Kobel, por su edad. Está más joven, aquí tiene mejor valoración, es más costoso seguramente, pero bueno, esa es nuestra lista de deseos. Veamos qué ofertas hay, qué dinero recaudo, porque a pesar de que estamos en el club aparentemente más rico, no más rico, pero sí más grande del mundo, bueno, eso dicen, no sé realmente, creo que se refieren a lo financiero, tal vez sí, solo tenemos 139 millones, así que tenemos que tal vez la venta de Rashford y de Anthony nos den recursos, porque la verdad el 9 que necesitamos es urgente. A ver, tenemos esta primera fuga. Este Rubén Amorín, cuando inicié tenía el pelo largo y ahora ya está rasurado, mira, bueno, lo tiene más corto. Es como rara la cosa. Lo que importa es que este señor sí ha ido al Crystal Palace, un poco irreal. No, yo creo que sí, el Crystal Palace creo que es un buen equipo para él, quizás allá tenga protagonismo. Lo que no me gustó es que es muy barato, 20 millones solo nos dieron por él, y a pesar de eso fue una excelente venta. Ay Dios, esta también es una venta, bueno, pero es que en la vida real sí parece que las cosas con Rashford y este técnico y el club y etcétera, todo va mal. Creo que es lo mejor que se vaya, y al final una buena venta, 44 millones. Ahora sí yo creo que me voy por mi 9. Ojo con Garnacho, que en las últimas fechas pareciera que está saliendo del radar de Rubén Amorín. Al final me he decidido por este señor, bueno, supongo que ya estará en la miniatura, ¿no? En fin, lo que pasa es que era más barato, un poco más económico que Osimhen, y por otro lado, bueno, en este momento no, al estar en préstamo el señor Osimhen, pues evidentemente no va a llegar de inmediato a nuestro club. Entonces, en ese orden de ideas, creo que esta fue la mejor. No, yo creo que en la vida real esto va a pasar, chicos. Para ser honesto, yo creo que esto va a pasar. Estamos muy cerca a iniciar el mercado de invierno en la vida real. Y bueno, 10, no, es el 9, por Dios. Será el de Rashford, creo. Bueno, en fin, no importa. Chicos, yo creo que la llegada de este señor a este club es inminente. Espero no equivocarme. No sé ustedes en comentarios qué dicen, qué opinan. Los leo. Muy bien, ha llegado por 95 millones. Creo que ese es su valor real, o no estoy seguro. No importa. Lo que importa es que al parecer no fue tan buena negociación. Pudimos haberlo sacado un poco más económico. Bueno, ahora tenemos que buscar a alguien más bien para que tape el hueco de Rashford. Tenemos primer partido de este Manchester. Lo voy a simular obviamente, pero ojo con el dato porque no tenemos extremo izquierdo. Solo está Garnacho. Hay que dejarlo de titular. Gyökeres más bien es titular hoy. Se estrena de local, no mentiras, de visitante ante el Liverpool. Partidazo clásico inglés y nos vamos 0-0.
Ojo, porque Garnacho, como dije, no es de los preferidos, pero en este episodio creo que sí. Esperemos que en la vida real mejore su relación con el DT y pueda ser, ficha clave de este proyecto. No sé, Bicha Kvaratskhelia o Rafael Leao, no sé qué hacer. Salida indiscutible de este proyecto. Bueno, primero este señor Toby Collier, no sé, por 6 meses, creí que lo había mandado por un año. Y el señor Christian Eriksen se va por 11.5 millones, no tiene opción en este proyecto. Ojo con eso, y estamos negociando a Kvaratskhelia. Lo dicho, nos fuimos por Kvaratskhelia. Esperemos que sea, si se pronuncia Kvaratskhelia, bueno, como sea. Esperemos que sea una buena decisión. En la vida real, la verdad, no lo veo tan cerca. De pronto Rafael Leao, ninguno de los dos realmente lo veo tan cerca, pero son las opciones. Nico Williams también era otra opción. Incluso por ahí creo que también vi a Ansu Fati, pero bueno, calidad de titular, no creo, compra decente, creí que había sido una buena compra. No creo que tenga la calidad suficiente un jugador como Ansu Fati para este club. Veamos cómo nos va con este señor. No vamos a hacer más fichajes en este mercado. En la vida real tampoco creo que suceda de esta manera. 2 fichajes tan grandes no creo que pasen, pero bueno, vamos a continuar. Tenemos finalísima. Estamos en Wembley. Esto creo que es FA Cup, no importa. Lo que importa es que tenemos final y también tenemos clásico de Inglaterra. Si es el clásico, sí, Manchester-Liverpool, pues Manchester-Arsenal. Bueno, creo que es el clásico de ellos. Perfecto. Vamos a probar a nuestros muchachos. Vamos a jugar esta final y veamos qué tal nos va. Muy tempranito, minuto 2. Miren este pedazo de jugada que se inventa el del señor Gyökeres, pero por desgracia no entra. Buena asistencia. Vamos al minuto 10. Pedazo de gol de Bruno Fernández. Miren qué maravilla, qué calidad con la que le pega el portugués. Maravilloso. Supongo que ninguno en la defensa del Liverpool pensó que este señor iba a anotar desde esa distancia. Lo dejaron acomodarse, lo dejaron pensar la jugada y al final lo dejaron disparar y nos regala el gol de esta tarde en esta gran final ante el Liverpool. Veámoslo una vez más porque realmente vale la pena. Miren con qué calidad le pega. Imposible para el portero, aunque pudo hacer un poco más, pero por fortuna para nosotros no fue así. Una vez más, chicos, es que es un pedazo de gol. Estos goles nos encanta. Yo creo que podría ser el gol de la fecha, pero recuerden que estamos en Copa, no en Liga. Muy bien. Vamos rápidamente avanzando porque este es un partido muy interesante. Sobre el minuto 44 miren lo que se inventa Kvaratskhelia y también me gustó el gol porque se estaba quedando sin ángulo, logró acercarse lo suficiente, pudo centrar, pero su compañero estaba bastante cubierto. Al final tomó la decisión de definir y el señor de Serbia, creo que es él o de dónde carajos es. Bueno, ahora mismo viste el dorsal 11, creo que es el idóneo para esa posición y para él. Nos regala también un gol muy bonito, miremoslo uno vez más de cerca, muy buena definición, como dije se estaba quedando sin ángulo y logra empacar muy bien el balón. Fantástico, imposible para el gran portero del Liverpool que estaba encajando 2 tantos en este instante. Esto hubiera sido un pedazo de gol, pero no entiendo si fue fuera de lugar o si fue porque se acabó el partido. La cuestión es que nos robaron este pedazo de gol, o al menos así lo veo yo. ¿Qué opinan ustedes? Buena victoria, primer título y continuemos porque se vienen muchos más. Segunda final coopera, eso me encanta. Regresamos a Wembley, esta vez FA Cup y vamos contra este Sheffield. Yo diría que es un partido medianamente cómodo para nosotros. Pero ya saben, esto es Inglaterra y aquí el último de la tabla puede golear al campeón o al líder de la misma, ¿no? Entonces, no sabemos, pero yo creo que podemos sacar un resultado importante. Y vaya que lo va a hacer. Ojito, minuto 29, buena asistencia para el cristiano argentino, que curiosamente aquí celebró como Messi. Bueno, eso no importa, debería celebrar como Cristiano. Muy buena asistencia y una muy buena definición, un balón perfecto para su pierna y logra ponernos o darnos un minuto de felicidad. Veámoslo una vez más, se quedaba un poco sin ángulo, pero definió con muchísima calidad. Increíble, muy buen gol. Esto nos daba cierta tranquilidad finalizando el primer tiempo y por aquí llegaría algo realmente finalizando el primer tiempo. El descuento de este Sheffield, que a pesar de que es un equipo chico, pues nos estaba ocasionando problemas. Vamos al segundo tiempo, miren cómo nuevamente el señor Garnacho nos regala, no mentira, sobre el mismo primer tiempo, nos regala el 2-1, aquí sí celebró como su ídolo, como Cristiano, aplaude Gyökeres que no era titular, estábamos probando la plantilla suplente para este gran partido, sé que era una final importante, pero pues confiábamos muchísimo en nuestros muchachos. Una vez más, buena asistencia para Rasmus
Kowloon y buena definición. Esto sí es en el segundo tiempo, minuto 57 para ser exacto. Buena definición, llegaba el 3-1, celebración bastante curiosa y ya estábamos goleando y estábamos oliendo el éxito, sentíamos un aroma a éxito en este partido. Miren qué buena asistencia de Garnacho, creo que fue, y la definición maravillosa del noruego que nos permite estar tranquilos con un 3-1. Ojo que habría más, una vez más Kowloon, una asistencia maravillosa, un balón entre líneas que no entiendo cómo lo dejaron filtrar los defensas del Sheffield, pero este señor estaba justo ahí para aprovechar ese gran descuido y definió el primer toque. 4-1, esto ya era una goleada aplastante. Este Manchester estaba mostrando mucho poder, estaba siendo gigantesco en esta temporada y lo estaba demostrando justo en este partido. Por aquí llegaría un muy buen gol de descuento en el minuto 76 por parte del Sheffield, un golazo para ser honesto, pero no les alcanzaría. No les alcanzaría porque nosotros ya estábamos muy adelante, 4-2 el marcador final. Chicos, que por poco nos hacen un gol, pero por fortuna el silbato dijo que el partido se había acabado, aunque también creo que estaba fuera de lugar. En fin, una victoria más, era un equipo medianamente fácil, logramos golear y logramos ser campeones. Bueno, en Liga no nos fue del todo mal, pero no nos metimos en Champions y eso no me gusta. Perdimos esta Community, mal, pero tenemos una FA Cup, también la Carabao Cup. 2 títulos esta temporada porque en la Europa League no nos fue bien. De hecho, caímos octavos de final. En el goleo no tenemos a nadie en los primeros 5 lugares. En las asistencias tampoco. Cole Palmer, la estrella sin lugar a dudas. Bueno, no del todo. Y nuestro portero sí fue el mejor de la temporada. No tenemos goleadores en Europa League. Por aquí no tenemos asistentes. Y si tenemos a Onana en el 4º lugar. Vaya, Onana está haciendo méritos para no salir. Increíble. Este señor a mitad de temporada llegó y se convirtió en el máximo anotador del club. Pareciera que es una muy buena decisión para este club. Esperemos que así sea. Veamos qué sucede en la vida real si es que al menos llega. Sancho, yo no sé cómo le va a Rubén Amorín con Sancho, si tenga ganas de continuar con él o dejarlo ir. También creo que Sancho está muy cómodo en el Chelsea. El tema es que, bueno, tal vez el tema de Sancho era el DT anterior, ¿no? Creo que era con él sus problemas, no sé, con Rubén Amorín. Yo creo que yo voy a optar por seguirlo prestando, pues porque creo que tenemos ahí ya extremos de recambio, aunque él no sobraría, porque solo tenemos un recambio que es el señor Garnacho. Bueno, ya veremos qué podemos hacer con él. Este ha sido el crecimiento de nuestros muchachos. Vamos a la segunda temporada y veamos qué sucede. Vamos a empezar la temporada con brasileño nuevo. Este muchacho interesa bastante al Manchester, pero al parecer el Atalanta no lo quiere dejar ir. Chicos, pero lo hemos traído. La verdad es que no ha salido tan costoso. Es el recambio natural, digo yo, de Casemiro, porque Casemiro se va esta temporada. Yo no sé qué vamos a hacer con el señor Jadon Sancho, pero yo lo he convertido a extremo derecho y creo que lo voy a dejar como titular. Él juega mejor por la izquierda, pero voy a quitarle la titularidad a el señor Amat y se la vamos a dar a Jadon Sancho. Chicos, wow, no fue tan buena negociación. Tengo un problema y es que yo no sé en la vida real qué suceda con Jadon, si llegue y se quede. A mí me gustaría que se quedara en el United, lo está haciendo bastante bien en el Chelsea, pero pues recuerden que su tema en el United era con Ten Hag. Quizás con Amorín las cosas cambien, no sé. Bueno, por fortuna este muchacho estaba gratis, como pueden ver, no sé, increíble, pero estaba gratis. La verdad es que cuando estamos con un club como el Manchester o un club grande, los agentes libres son una cosa de locos. Es impresionante, les voy a mostrar una lista de agentes libres que tal vez no necesite para este episodio, no están en el libreto, pero se los voy a mostrar para que ustedes, en la segunda temporada obvio, los puedan fichar si les interesan, si están con un equipo grande. Mírenlos, aquí los tengo. Ángel Gómez no lo voy a fichar porque realmente no lo necesito, aunque recuerden que creo que él es cantera del Manchester United. Si tuviera 20 años o 22 años, 21 más o menos, la verdad lo ficharía, pero no tiene esa edad, está muy avanzado, pero lo voy a descartar. Mire, este es un chico con gran potencial, tiene más o menos 80, 82 de potencial, 83 más o menos, más el dinámico si tiene minutos, sería fantástico. Yo lo voy a fichar solo para enviarlo a préstamo. Y miren también, a Couto no lo necesitamos, pero sería fantástico, sabemos de sobra que tiene muchísimo potencial. Este otro chico, miren, 3 chicos que los voy a fichar, ambos son, estos 2 son ingleses, este señor también es inglés, aunque no lo voy a fichar por la edad. Estos tres voy a ficharlos para prestarlos porque son geniales, todos superan
superan los 80 de potencial. Esto lo hago, ya saben, por si les interesa. En este caso no están en la lista, pero, o más bien no están en el libreto, pero al ser ingleses creo que podría ser realista. Vamos a ficharlos y regreso con ustedes. Ojito al negocio que me acabo de hacer. Fiché al francés Gomis libre, francés que acabo de fichar libre. Bueno, fiché los tres de hecho, pero lo cambié por este señor Didian Gomis y lo cambié. Al final este señor me salió en 1 millón, un señor que tiene un valor de más o menos 3,5 millones. Y ojo con el dato, porque este chico es una de las grandes, este sí estaba en el libreto, este es una de las grandes promesas que tiene Inglaterra, proviene del Southampton, es un chico de 19 años que es extremo derecho, lo vamos a convertir. No creo que tenga minutos esta temporada, pero se irá a ir a préstamo. Bueno, primera venta de esta temporada. Este chico a mí me encanta, pero bueno, al parecer su futuro en este club con este señor Amorim no es claro y lo están utilizando como moneda de cambio. Dinero es lo que quieren sacar. Mala negociación, vaya. Wow, creí que había sido buena, fue terrible. Tal vez 40. Otro amenazado por convivencia, el señor Maguire. Maguire, perdón. Ese era un hecho. Increíble que se vaya al Bayern Múnich. Increíble. Eso sí me parece una completa locura y buena venta. Muy bien. Otro que, bueno, no es que esté, en este momento está lesionado. No es que esté amenazado, pero yo quiero darle un toque personal a este episodio. Esta es una decisión netamente mía de salir de él e irme por el señor de Caleterén, bueno, el belga. Me voy por él. La verdad es que este chico no está en rumores del Manchester, sí está en rumores de grandes equipos de la Premier, incluso del Real Madrid. Dicen que están interesados en él varios de estos grandes equipos, creo que el Liverpool, los Spurs, bueno, algo así, estoy muy seguro, o quizás el Arsenal, pero la verdad es que el Manchester no. Pero yo creo que podríamos echarle mano. Las cosas ya saben que en el tema del fútbol pueden cambiar de un momento a otro. Si el chico sigue brillando, seguramente el Manchester pondrá sus ojos en él. Tiene el 7, ¿cómo le van a dar ese dorsal? Por Dios, ahí está. 41.7 millones procedente del Atalanta. Creo que no fue buena negociación. Wow, pero estoy muy malo negociando en este episodio, por Dios santo. El grandísimo Casemiro se nos va y se nos va a Aston Villa. Bueno, al menos no se fue al Arabia o a Qatar. Creo que Onana, creo no, se va evidentemente, pero ay chicos, no sé, creo que lo regalé. No, bueno, 84.9 millones. Se va al City. Interesadísimo. Déjenme ver. No, sí fue una buena negociación. Es que creo que hice una mala negociación. Fue con otro club que ahora mismo no recuerdo, pero por fortuna no lo regalé. Eso es lo que cuenta. Bueno, yo creo que este es el fichaje más bomba de esta temporada. Este señor que llega procedente del Borussia Dortmund por 101 millones. Pedazo de fichaje. Veamos si este rumor, al menos en nuestro episodio, funciona. No fue una buena negociación, pero no importa. Ahí llega a sustituir a Onana, que se vendió por 84 y perdimos dinero, pero no importa. Continuemos. Chicos, este es un jugador que pretenden muchos en Europa, inclusive el Manchester. Es un rumor fuerte en los últimos días para el Manchester United. Yo en lo personal en el episodio diría que no lo necesitamos porque Malacia y Shaw lo están haciendo bien, pero en la vida real tal vez Shaw creo que está lastimado de hecho, y pues Malacia pareciera que ya llegó a su tope y no subió más. Entonces voy a prestar a Malacia y me quedo con Shaw y este señor Di Marco, que la verdad está bastante bien, tiene 87 de media y es uno de los de los laterales tops del momento. Veremos a ver cómo nos va. Tiene 27 añitos, llegó por 50 millones, creo que no fue tan costoso teniendo en cuenta la calidad que tiene este muchacho. Jugador del Milan, del Inter, buen precio. Veamos qué pasa con él. ¿Me ve? Sí, 87, maravilloso. Yo creo que nos vamos sin fichajes, o bueno, sin hacer más fichajes mejor, y así va a quedar nuestro nuevo Manchester United. Este señor sé perfectamente que juega mejor del otro lado, pero lo voy a acomodar ahí. Tienes que adaptarte, muchacho, porque esta posición está sumamente ocupada. Aquí, miren, tenemos a este señor de que te la haré. Ay, Dios santo, no puedo. En fin, titular Ederson. Aquí Mainó. Yo creo que en el futuro nos tocaría traer un chico más ahí, aunque tenemos dos muy jóvenes, pero están chiquitines. En la defensa estamos muy bien con estos dos jugadores jóvenes, pensando en el futuro. Aquí tenemos a Shaw y Malacia, que se iría a préstamo, y Masraoui. Kobel, sin lugar a dudas. Ahí está, chicos. Yo creo que este va a ser el 11 de este proyecto. Los chicos que están a préstamo. Con eso creo que no vamos a tener más fichajes. Ojo, porque nos vamos, iniciamos la temporada con una gran final contra, esto es Community Shield, creo que sí, correcto,
Vamos a Wembley, iniciamos con clásico, con finalísima esta temporada, es posible que la saquemos adelante, bueno, es un partido difícil, van a debutar todos nuestros nuevos fichajes, vamos a ver cómo funcionan, aunque algunos ya jugaron en la pretemporada, jugaron 3 partidos, la verdad, pero este es el primer partido oficial. Vamos a ver cómo nos va con este proyecto, que la verdad pinta muy lindo. Aunque este partido, la verdad, sería para olvidar, solo tendríamos un par de ocasiones de lado y lado, una de ellas fue esta de Gyökeres sobre el minuto 70, luego vendría el Liverpool, que por aquí lo intentaría, pero por fortuna para nosotros no pasó nada. Nos iríamos a la tanda de penaltis, una tanda que inició muy bien por parte de Bruno Fernández, pero que al final se puso muy difícil con este buen penalti cobrado y mal tapado por parte nuestra, lo cual nos quitaría esta copa o nos sacaría esta copa del bolsillo, chicos. Perdemos ante el Liverpool, bueno, también perdemos el clásico, perdemos todo. La verdad es que las finales con este Liverpool se están haciendo muy repetitivas. También nuestra visita a Wembley, vaya que se está volviendo costumbre este equipazo que hemos formado. La verdad es que está disputando títulos, está disputando muchos títulos. Nosotros vamos por uno más, intentémoslo a ver qué sucede. Dicen que en juego largo hay desquite y este partido es la prueba de ellos. Miren el pedazo de asistencia, pero solo en el minuto 67. Esto ocurrió, lo más relevante del partido empezó a ocurrir al minuto 67 en el segundo tiempo. Una maravillosa asistencia de Sancho y una definición magnífica de nuestro sueco favorito. Ojo con este jugador porque probablemente va a ser el MVP de muchos partidos. De hecho, va a ser el MVP de este episodio. Qué pedazo de jugador, qué episodio nos va a regalar Gyökeres, eso se los aseguro. Por aquí lo intentaríamos, pero es que ya saben que un partido con el Liverpool no es fácil. Ocasiones seguíamos intentándolo. Ojo con esta, una más. Muy bien el portero del el equipo de Anfield. Chicos, final, no da más. Nos llevamos un título, nos desquitamos de la copa anterior, aunque con un partido bastante flojo, hay que reconocerlo. Chicos, a nivel europeo lo hicimos bastante bien esta temporada. Tristemente, como sabemos, no fuimos a Champions, pero vamos a intentar reivindicarnos con la hinchada, consiguiendo esta Europa League. Lo vamos a hacer justo con la suplencia. Ojo que hoy jugará la suplencia, vamos a ver qué tal funciona, cómo fue, qué aprendieron más bien en esta temporada, cuánto evolucionaron. Veamos a ver qué sucede. Muy bien, ay, pedazo de partido el que vamos a ver, muchachos, alerta de spoiler, esto va a ser una maravilla y quiero que le presten especial atención a el señor Víctor Gyökeres, quien no está de titular. Ya saben que vamos con la suplencia, pero más adelante entrará y este será su show, este será su partido. De hecho, este va a ser su episodio. Esto pareciera la carrera de Gyökeres, realmente va a ser espectacular. Muy bien, vamos al minuto 42, ya íbamos ganando 1-0, buena asistencia aquí. El señor Gyökeres ya había ingresado, no sé por qué tan temprano, pero había ingresado y teníamos el segundo tanto de nuestro equipo y el primero, ojo, el primero de este señor va a tener un pedazo de noche. De hecho, van a ser varias noches interesantes para el sueco, que va a brillar en el Manchester United. Ojalá suceda en la vida real, porque en este episodio me dejó maravillado el señor de los países nórdicos. Mentiras, no sé. En fin, aquí nuevamente buena definición antes de terminar el primer tiempo. Ya llevaba un doblete, es que era rapidito. Este muchacho lo estaba haciendo bastante bien. Su doblete esta noche era inminente. Celebraba con sus compañeros y nos dejaba claro que en este episodio habíamos traído un 9 espectacular, sencillamente brutal. Buena asistencia de Amad y buena definición. 3-0, íbamos ya goleando a este Bologna, y aquí un pequeño descuido, un error defensivo, le regalaría el descuento para el equipo italiano, pero no se preocupen, no es nada de qué preocuparnos, aunque pudimos irnos con la portería en 0, pero por desgracia no fue posible. Ojo aquí, porque llegaría el siguiente y tercer y último tanto de nuestro sueco favorito. Aquí ni siquiera Haaland tiene relevancia, porque este señor es brutal, este señor es una completa locura, buena definición, 3 golecitos del sueco, esto nos daría un 4-1, con esto ya sellaríamos esta buena victoria de Champions. Yo sé que el Bologna no es un equipo que estuviese a nuestro nivel, que tal vez la victoria, al menos sobre el papel, estaba dada, pero hombre, hubo que jugar.
el Manchester gustó, goleó, ganó y creo que todo el mundo se fue satisfecho a casa. Vamos a continuar porque hay mucho todavía por hacer y esto es solo el inicio. Vaya, tenemos una noticia maravillosa. Al menos hasta aquí vamos con un triplete. Perdimos esta maravillosa oportunidad de ser los reyes. Por aquí no nos fue bien, pero aquí sí tenemos el segundo título de la temporada. Y como sabemos, sellamos con una gran victoria ante este Bologna. Era fácil, evidentemente, pero había que golear. A nivel liguero, Bruno es el segundo máximo goleador. En las asistencias no tenemos a nadie en los primeros 5 lugares y nuestro portero fue el segundo mejor de la Premier League. Tenemos a Gyökeres, sí, esos 3 goles de la final le sirvieron muchísimo para convertirse en el máximo anotador de esta competición. Quinto lugar en las asistencias para Ederson. Nuestro portero fue el cuarto mejor de la Europa League. Un desarrollo interesante para nuestros muchachos. Miren, ahí está 89, creí que ya tendría 91. Vean a Jadon Sancho, 19 goles, al parecer no le sienta tan mal jugar por la derecha. Di Marco, fantástico. Delay no ha crecido mucho, increíble. Este señor se mantiene. Vamos con Dalot, que se ganó la titularidad. Este señor ha crecido 85, creo que no creció nada esta temporada. Mainó, este también va como medio flojo. Bradway tampoco creció mucho. Amat, Malasia en calidad de préstamo no creció. Masraoui, Luke Shaw creció creo que una unidad y estos chicos, déjenme ver, no han crecido absolutamente nada porque no tuvieron minutos. Este sí creció un poco, mire, creció 3 o 4 unidades. Significa que sí es un gran jugador, que tiene futuro, por eso el Manchester ha puesto sus ojos en él. Muy bien, miren, este chico sí creció un poco. En fin, no nos importa que crezcan mucho, al menos de momento, porque pues no están en el plan de la titularidad. Chicos, vamos a la siguiente temporada. Nuevamente vamos a iniciar temporada con final en Wembley, Community Shield. Esta vez sí tenemos que sacarla adelante, no la tenemos tan complicada como en la anterior, pero ya saben, es Inglaterra, las cosas no es que sean del todo fáciles. Ahí van nuestros muchachos preparadísimos para enfrentar a los Hammers, creo que es el apodo de ellos. Bueno, no importa. El West Ham preparado, nosotros también. Veamos qué podemos hacer. Ay, chicos, pedazo de partido, más que todo de este señor que en el minuto 7 ya nos estaba haciendo cantar, gritar de la felicidad. Ojo con Gyökeres, porque este partido va a ser un partido inolvidable para este muchacho. Yo creo que hasta en Suecia van a celebrar este partido, muchachos. ¡Qué locura de jugador! Por Dios santo, ni Mbappé, ni Haaland, ni nadie es mejor delantero en este episodio que el señor Gyökeres. Aquí, esta jugada ya se la sabe de sobra este señor. Baloncitos en globo, como se le dice a esto, no estoy muy seguro. La cuestión es que él se vuelve práctico en esto. Aquí por desgracia no entra el balón. Una jugada interesante, pero no terminó en gol. Vamos con este pedazo de jugada que nos regalará el CR7 argentino. Muy buena jugada en individual, buena definición. Esto ya daba el 2-0. Este no iba a ser un partido complicado. Creí que sí al principio, pero luego este equipo que nos brinda tanta confianza me dejó claro que era un partido supremamente fácil. Técnicamente iba a ser un entrenamiento para nuestra suplencia. Bueno, algunos de ellos. Ojito, porque el festival de Gyökeres empieza aquí. Miren qué balón. Ay, qué maravilla de pase más bien. Y como dije, él ya se sabe de memoria esta jugada. Su doblete esta tarde llegaba en el minuto 62. Pedía un poco de tranquilidad, pedía calma, porque esto era normal para él, estar anotando cada que se le antojaba. Miren qué buen balón filtrado, un balón por el aire, un balón aéreo más bien. Creo que es la forma correcta de nombrar este tipo. Aquí apenas acaba el West Ham, yo creo que ya estaba desmotivado el West Ham y pierden el balón y le regalarían la oportunidad. Estaba desmotivado totalmente el West Ham, ya estaba aplastado y este 4-0 yo creo que ponía la moral de estos chicos de los Hammers, la ponía por el piso, y la de los Red Devils la subía a lo más alto, al cielo. ¿Por qué? Porque estábamos consiguiendo algo maravilloso, estábamos goleando, Gyökeres estaba completando su hack trick, pero no se vayan, chicos, no se vayan, porque hay más. Minuto 74, nuevamente balón aéreo y definición magistral. El portero pudo hacer más, pero no fue así, le permitió a Gyökeres su póker en esta tarde. Chicos, 7 goles, creo que van 7 goles en 2 finales de manera consecutiva. ¡Qué locura! Este señor es una completa locura, recomendadísimo
para su modo carrera, porque este muchacho es brutal, siempre está en el lugar indicado y estos balones para él son facilísimos. Por aquí casi que él, logra conseguir su quinto gol y tendría una ocasión más, una jugada en colectivo maravillosa, pero por desgracia se confió demasiado y si no hubiera hecho 5 goles en esta final. Gran final, gran tarde la de Gyökeres y todos felices a casa. Tenemos nueva final, ya saben, Supercopa de Europa. ¿Está difícil? Bueno, de pronto un poco, pero yo creo que la podemos sacar adelante con buen fútbol. Ahí está estas aspirinas junto a los Red Devils que prometen dar el mejor espectáculo del mundo en este episodio, en este partido más bien. Partido que sobre el papel parecía fácil, pero no lo fue. Aquí empezaban las aspirinas a intentarlo, pero en el minuto 14 sí llegaría el tanto. Tapsova hace aprovecha más bien un hueco inesperado y logra meter ese balón adentro. Ojo, porque el partido para Gyökeres una vez más hasta ahora inicia, minuto 16, rápidamente logró empatar las cosas, así que tranquilos chicos que aquí está el mejor jugador del mundo, sin lugar a dudas es este muchacho. ¿Llegará a ganar el Balón de Oro? Yo creo que sí, porque la verdad es que está on fire. Nos regalaba más goles. Vamos al minuto 68, miren, buena asistencia de Bruno y buena definición con mucha clase de nuestro sueco favorito. Su doblete esta noche en una finalísima de Supercopa de Europa. Todos los muchachos, inclusive el señor Amorín, estaban felices porque esto ya les daba la victoria, al menos de manera parcial. Buena definición, un gol que vale muchísimo la pena de repetir porque no sé cómo la defensa logró dejar pasar ese balón. Por aquí tendríamos el empate por parte de las aspirinas, minuto 90, esto nos enviaría a jugar 15 y 15 más. El señor, argentino que ahora mismo se me escapa su nombre, le regala más bien el empate al equipo de los... Miren el pedazo de jugada, ojo al pedazo de jugada de nuestro sueco favorito, chicos, por Dios santo. Hasta lujo, se da el placer de hacer lujos maravillosos en un partido tan importante como este. Ni siquiera Ronaldinho se atrevió a tanto, no mentira. Sí, se atrevió a todo eso. Pero chicos, era increíble lo que estábamos viendo. Este partido estaba siendo muy fuerte, pero Gyökeres con un hat-trick le daría la victoria, al menos de manera momentánea, al Manchester United. Qué buena adquisición fue la de este señor. Al final sonaría el silbato y seríamos los máximos, al menos en la Supercopa de Europa, los ganadores de Europa. Celebran los muchachos y nosotros continuamos porque hay más trabajo por hacer. Ojito, porque este dato es muy interesante. Tenemos a Kvaratskhelia y a Gyökeres en los 4 mejores del mundo. Chicos, no vi la gala del Balón de Oro, pero ojo porque se la llevó Gyökeres. De esa cantidad de goles, obviamente que iba a ganar. Perfecto. Chicos, este episodio está llegando lentamente a su final. ¿Por qué? Porque Rubén Amorín va hasta junio de 2027, aunque se dice que podría ir hasta junio de 2028 porque hay un año adicional. De eso supongo que se hará efectivo siempre y cuando los resultados sean buenos. Seguramente así ha de funcionar. Nosotros lo vamos a dejar hasta aquí, pero de momento vamos a jugar lo rematamos esta temporada, pero de momento vamos a jugar esta final y este gran clásico de Manchester contra el poderoso Manchester City. Sabemos que estos partidos no son nada fáciles y este va a ser uno de ellos con un resultado bastante bajo. Incluso hasta el minuto 77 llega esta gran jugada de Jadon Sancho. Miren cómo deja clavado los defensas, se acerca, se toma su tiempo y define con mucha calidad. Esto momentáneamente nos daba la copa. Estábamos jugando con 10 jugadores, nos habían expulsado uno obviamente, pero este pedazo de gol la verdad fue maravilloso. Todo el partido estuvo enredado, estuvo flojo, en el medio campo muy complicada la cosa y solo en el minuto 77 nos aparece más bien Jadon Sancho con esta muy linda jugada, completamente solo, un despliegue de velocidad espectacular, mucha habilidad por parte del inglés y mete ese balón adentro a la hora de definir, también fantástico el chico, maravilloso. Por aquí tendríamos una ocasión más porque aparecería el de siempre, el de siempre también con una individualidad fantástica, el señor Gyökeres. Fantástico lo que hizo el sueco aquí, que ya nos tiene acostumbrados, ya creo que no es raro verlo anotar. Este segundo tanto sería el último del partido y de esta manera nos llevaríamos el clásico y también esta gran copa.
Felicidades, Manchester. Sigamos, pero Manchester United, ojo. Tenemos más final, chicos. FA Cup, Wembley nos espera. Somos muy frecuentes en este estadio jugando este tipo de partidos con este proyecto. Eso me deja satisfecho, me deja muy contento. Vamos contra el Tottenham. No creo que sea tan complicado. Aún así, bueno, venimos preparados. Mala noticia porque tenemos lesionado a Kowloon varias semanas, aunque tenemos un chico, el tal Whitley, que nos puede ayudar. Minuto 19, ojito, se acerca el señor Sancho, se inventa esta jugada, pero por desgracia Gyökeres no logra meterla aquí una vez más. Esto hace gigantesco al portero del Tottenham, pero en esta ocasión sí ya no. Minuto 38, miren qué buena, o 36 mejor, buena, de hecho maravillosa asistencia, un balón filtrado espectacular, muy bien definido por parte de ¿quién? De nuestro sueco favorito, del jugador que todo el tiempo nos está regalando felicidades en cada una de estas finales. No me lo imagino en los partidos que no vimos. Solo los que podemos ver, este señor nos hace feliz, muy muy felices. Muy bien, chicos, vamos al minuto 68 del segundo tiempo. Obviamente estos balones en globito. Ahora nunca recuerdo cómo se le dicen estos balones aéreos. Bueno, la cuestión es que Gyökeres se lo sabe de memoria y aquí llegaría con su doblete. No puede irse este señor mínimo con 1 o 2 goles en cada partido o en cada final que jugamos. Espectacular el sueco. Muy bien, buena asistencia, realmente maravillosa, hay que reconocerlo. Por ahí vamos a ver un cambio y una definición muy buena, muy espléndida. Aquí descontarían el Tottenham, pero bueno, eso no les alcanzaría para mucho. 2-1, no fue una goleada, pero sí fue una victoria con un doblete de un gran jugador como nuestro señor Gyökeres, que nos está acostumbrando a la victoria. Hemos llegado al final de la temporada y como pueden ver tenemos nuevamente una liga espectacular. Tenemos Community Shield y tenemos FA Cup. Esto de momento nos da un triplete. Increíble, muchachos. Tenemos una final de Champions por jugar. Si la ganamos, nos iríamos con un, ¿cómo se dice? Sextete, no, esos son 5 títulos. Bueno, no sé cómo se dice, pero serían 5 títulos. Aún teniendo un grandísimo jugador como el señor Gyökeres, no es el goleador de la liga. Tampoco, bueno, segundo lugar para Jadon Sancho como los mejores asistentes. Y nuestro portero fue el segundo mejor. El mejor fue Andre Onana. Por Champions sí fue el mejor portero Gregor. En las asistencias no tenemos a nadie y vaya goleadores tampoco por Champions. Bueno, aunque Gyökeres creo que a nivel club hizo, bueno, creí que iba a hacer más goles, pero 30 goles no está nada mal. Es el segundo máximo goleador. Tenemos a Fernández también, muy goleador, de hecho, muy goleador. Kvaratskhelia con 22 tantos y Jadon Sancho. Creo que la posición a Jadon le sentó bastante bien. Miren su promedio total, 7.43. No estuvo nada mal. Nada mal. Di Marco también, miren, muy goleador. Garnacho, 22 partidos. Ederson, titular indiscutible. Este señor que, bueno, está lastimado, pero ya puede jugar. Este Whitley jugó 12 partidos, como pueden ver, hizo 5 goles. Creo que es una promesa interesante del Manchester. Mire, Ethan Whitley, o Whitley, no sé cómo se pronunciará. Amat, bueno, Amat es la estrella o una de las posibles estrellas del Manchester en el futuro. Chicos, me dejan en comentarios qué opinan de este fichaje. ¿Les parece realista para este club? Bueno, me lo dejan en los comentarios, por favor. Tenemos a Martínez, no jugará hasta final evidentemente. Malasia creció 82, muy bien. El señor Ugarte, perfecto. Mainó, Brandway, este también es un fichaje que me gustaría saber en comentarios si les pareció interesante, si creen que pueda pasar. Miren los chicos al final, este no creció, pero este es de original de la plantilla, pero miren, este creció bastante. Vaya, es que tiene buen potencial. Este chico también creció bastante. Esto es el futuro del Manchester. Me dicen en comentarios también qué les parece este chico, por ejemplo. Este ya saben que lo improvisé un poco, solo porque estaba gratis, pero este sí está a dar del Manchester. Alguien si lo está observando en la Premier me lo avisa y me dice si es una buena decisión. Este chico también creció. Luke Shaw, no sé, yo creo que Luke Shaw ya tocaría irle buscando un reemplazo. Este señor muy bien, muy buen portero, pero de suplente. Lenny Yoro, fantástico. Dalot y Kobel también es un portero que no sé, será la mejor opción para sacar a Onana. Todo eso lo leo en comentarios. Juguemos esta final y hacemos un pequeño resumen. Porque ojo, termina el episodio justo aquí. Ya dije que este señor puede alargar su contrato, pero hasta este momento no lo sabemos. Y como van los resultados en la vida real del Manchester, no creo mucho ni siquiera que llegue a 2027. Vamos a la final y luego el resumen. ¡Perfecto! ¡Wow! Estamos en casa. ¡Wow! Chicos, esto significa que estamos obligados sí o sí a ganar. ¡Qué maravilla terminar este episodio en Old Trafford, en una final de Champions! Recuerden que si lo logramos,
pues esto sería un palmarés, o mejor dicho, adornaría nuestro palmarés y regresaría este Manchester a lo más alto del fútbol mundial, que esa es la ilusión que desde hace varias temporadas tenemos muchos, ¿no? O al menos los que nos gusta este club. Ojito, porque el clásico de Manchester iniciaría de esta manera. Ay Dios, el derbi más bien. El fuera de lugar nos acaba de salvar. Minuto 17, seguía este City intentándolo, pero nuestro portero siendo figura. Ojito al show que nos va a regalar el señor Gyökeres, porque inicia justo en el minuto 32 con un balón aéreo fantástico, un globito maravilloso. Esta jugada ya la hemos visto mucho en este episodio, le funciona bastante bien en Manchester, la suplencia feliz. Ojo, porque estamos en casa, no lo olviden, miren, bien, muy bien asistido más bien, y el sueco que define de manera espectacular sin que el balón toque el piso. Ahí está el primer toque. Espectacular, ya no es sorprendente verlo anotar a este muchacho porque es sencillamente brutal, el mejor jugador del mundo. Nuevamente por aquí lo intentaría, pero el portero gigante por parte del Manchester City. Ojo que se vienen más goles, buena asistencia, buena decisión, buena gambeta más bien, y una definición limpia, una definición espectacular. Doblete del sueco. Ya nos tiene acostumbrados a sus dobletes, a sus tripletes, incluso de vez en cuando se hace hasta 4, casi 5 goles. ¡Ay, qué locura! Para mí, sin lugar a dudas, es el MVP de este episodio. Creo que es el mejor fichaje que hicimos en lo que tiene que ver calidad-precio. Lo que se ha conseguido con él es sencillamente espectacular. Al final creo que salió muy, muy económico, a pesar de que tuvo un costo alto. Bueno, todo eso lo veremos ahora en el resumen, cuando veamos cuánto invertimos y cuánto gastamos en estos fichajes. Chicos, llegaría uno más. ¿De quién? De dicha Kvaratskhelia, perdón. Ahí está. Este sería el 3-0 definitivo, una goleada asombrosa al Manchester City en una finalísima netamente inglesa, netamente de Manchester, y de hecho incluso fue en Manchester. ¡Qué locura! ¡Qué gran final! Esto creo que es épico, tenemos que guardarlo en nuestros recuerdos. ¿Por qué? Porque increíble, ¿eh? Manchester City, Manchester United, final de Champions y jugada en Old Trafford. Chicos, hemos conseguido superar ampliamente a este equipo de Guardiola. De momento, mientras ellos celebran, vamos a hacer el pequeño resumen y veamos qué conseguimos con este Manchester United, que sencillamente está brutal. Resumen bastante interesante. Ligas conseguimos 2, Community Shield conseguimos 1, FA Cup conseguimos 2, Carabao Cup 3, Europa League 1 y Champions League 1, Supercopa de Europa también. Esto al final nos da un total de 11 títulos conseguidos en 3 temporadas, o más bien digamos como 2 temporadas y media, porque iniciamos casi a mitad de la 24-25. En fin, creo que no estuvo nada mal, para ser honesto. Por otro lado, tuvimos el goleador en una sola ocasión. Esto me sorprendió muchísimo debido a Gyökeres. Debió ser más, debemos haber conseguido más. No tuvimos el mejor asistente, esto también me parece curioso, y el portero sí lo tuvimos en 2 ocasiones. Nominaciones al Balón de Oro la tuvimos en un solo año, pero tuvimos 2 jugadores nominados, de los cuales uno solo de ellos consiguió este gran galardón, que fue el señor Gyökeres. Por otro lado, vamos al tema financiero. Miren cómo quedaron las cosas. El costo de las ventas fue de 224.7 millones, tal vez un poco más, y el costo de las compras superó los 417 millones. Ojo que esto al final le da un déficit a las finanzas del Manchester de 193 millones. La pregunta del millón: ¿valió la pena? Bueno, esta gran inversión por parte del Manchester, tengamos en cuenta que es de los más ricos del mundo. Pues no sé, a mí me parece que sí, porque lo que se consiguió fue bastante bueno y la plantilla queda interesante tal vez para 2 o 3 temporadas más, ¿no? Creo que tienen plantilla para más tiempo. Bien, chicos, de esta manera hemos llegado al final. Espero que les haya gustado este episodio. Si hay algún equipo por ahí en Europa, ya sea en España, en Inglaterra, no sé, en Italia, que tenga o que la esté pasando muy mal, con el cual quieren que hagamos algo como esto, me lo dejan por favor en los comentarios y con mucho gusto lo voy a hacer. Voy a dejarles un par de videos aquí para que sigan conectados al canal, y ustedes y yo nos vemos en el próximo. Poderoso like, suscríbanse. Adiós.